colombianos y ciudadanos del mundo, en estos días hemos sido inundados con un flujo incesante de informaciones 724 provenientes del vecino país para nosotros, de Colombia, de Venezuela. El proceso electoral venezolano, que recién no van 8 días, ha captado la atención mundial. Narrativas a favor de uno u otro candidato, narrativas en contra de uno u otro candidato, incertidumbres sobre los resultados oficiales, comillas, de esas elecciones encontradas, ni más faltaba, entre los bandos que respaldan a uno y otro candidato, el papel de los organismos bilaterales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, el concierto latinoamericano, el papel que han jugado los medios de comunicación internacional, los medios de comunicación latinoamericanos, y una narrativa que ha venido siendo construida desde el arribo del chavismo al poder en la República Bolivariana de Venezuela. Sobre este panorama que nos ha empujado durante estos días, que ha empujado a la opinión pública internacional a fijarse sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, es que vamos a reflexionar y a compartir con ustedes algunas perspectivas, algunos puntos de vista sobre la crisis política, social, económica del hermano país venezolano. Mi nombre es Omar Orlando Tovar y este espacio se llama La Conversa de Fin de Semana, y ahora en un nuevo set, en un nuevo escenario, y haciendo efectiva esos anuncios que habíamos hecho en nuestras redes de una nueva alianza informativa y de opinión con nuestros amigos, nuestras amigas de la casa donde estamos generando la conversa de fin de semana, Proclama del Cauca y Valle, y nuestros amigos, colegas de Telecanal en el Valle del Cauca. A través de estos medios y a través de las redes sociales de estos medios y estos portales de información, queremos compartir con ustedes la opinión pública generada desde acá, desde la provincia de Santander de Quilichá, donde estamos haciendo la conversa. De esto vamos a hablar con ustedes, pedirles el favor, primero que todo agradecerles por estar conectados, agradecerles por seguirnos en nuestras redes, tanto a Proclama como a Telecanal, como a la conversa de fin de semana, invitarlos a que lo sigan haciendo y que a partir de este momento empiecen a compartir esta señal en sus redes sociales y con sus amigos y amigas. Agradecerle también a nuestros colaboradores de nuestra campaña Una Vaca por la Conversa, nuestros backers, para que sigan en esta campaña, y a ustedes quienes nos ven en el fanpage de la Conversa de fin de semana. A partir de este momento pueden empezar a hacer envíos de sus estrellas, que ya en las redes saben cómo se puede hacer. Sin más, vamos a la presentación de esta Conversa de fin de semana, que gira en torno a la pregunta de por qué tanto revuelo alrededor de las elecciones en Venezuela, este revuelo mundial. Una aproximación, unas reflexiones sobre la crisis política de nuestro hermano país. Unos mensajes, la presentación de la conversa, y arrancamos en esta ocasión con ustedes hablando de Venezuela. No se desconecten, ya regresamos. This region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well, with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Escuchaban ustedes, y agradeciéndoles de antemano por estar conectados aquí en la conversa de fin de semana, escuchaban ustedes y veían a la encargada del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos hablando sobre el interés
que tiene el gobierno de Estados Unidos, y yo diría que el Estado, esa figura político-jurídica, el Estado de Estados Unidos de Norteamérica, discúlpeme la aparente repetición, sobre Latinoamérica. Pero específicamente para la conversa nuestra, esta conversa sobre Venezuela. Hablaba la encargada, la jefe del Comando Sur del Ejército Norteamericano, sobre las grandes riquezas que yacen en nuestro territorio, que queda del río Bravo hacia el sur. El inusitado interés que han despertado las reservas de litio en Venezuela, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Quienes siguen la conversa de fin de semana se acordarán que ya hicimos un espacio alrededor de qué pasó con el fallido intento de golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuál era el interés? Quienes siguen a la conversa de fin de semana ya habían escuchado a la comandante del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Chile, Bolivia y Argentina tienen las más grandes reservas de litio, pero ¿para qué sirve el litio? Se preguntarán muchas y muchos. Pues nada más ni nada menos que es el componente principal de las baterías de todos estos dispositivos electrónicos con los que nos comunicamos. También hace parte de las baterías de todos los vehículos eléctricos que ahora están de moda en el mundo entero. Entonces, es la energía del futuro, la energía del presente, y quien tenga esas reservas, pues obviamente es tan poderoso como quien tiene las grandes reservas de petróleo en la actualidad. Entonces ese es el interés en Chile, en Bolivia y en Argentina. Por eso el señor Milei es tan apreciado en los círculos de la derecha internacional, pero sobre todo en los gobiernos como los de Estados Unidos y los de Europa, que están detrás de que se reverse la decisión que habían tomado gobiernos anteriores en Argentina de hacer concesiones con el gobierno de China en la explotación de las minas de litio de Argentina. ¿Sí entienden cuál era el afán de que llegara Milei para reversar eso? ¿Por qué el interés de que procesos alternativos no lleguen al poder o no estén más en el poder en países como Bolivia o como Chile? Pues porque ellos tienen las reservas de litio. Entonces, un supuesto enemigo del modelo capitalista que está en Europa y está en Estados Unidos, pues no permite que estos intereses salgan adelante. Pero traigamos este interés que decía la comandante del Comando Sur del Ejército Norteamericano sobre Venezuela. Hablaba en términos generales y ella lo decía sobre las reservas de Guayana, pero resulta que no nos podemos olvidar de que en Guayana ese territorio está en disputa precisamente, y es una disputa no de ahora, para que no nos vengamos pues a dejar embolatar. Es una disputa histórica entre el gobierno de Venezuela y el de Guayana, en lo que antes era territorio, o supuestamente era territorio venezolano, perdido durante los procesos de colonización por parte de los europeos y de Norteamérica. Más allá de esas reservas de oro y de petróleo nuevas que se encontraron en este territorio en disputa, están las históricas reservas de oro, de gas, de otros minerales, pero sobre todo de petróleo que tiene el suelo venezolano, la República Hermana Venezolana, para no mentir. Tiene reservas de petróleo estimadas en 304.000 millones de barriles. Repito la cifra, 304.000 millones de barriles, que equivalen al 18, casi al 20%, casi una cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo del mundo, que servirían para abastecer al mercado durante como mínimo 300 años. Ahora sí entienden, y aquí vamos empezando la reflexión, de cuál es el interés de todo el mundo. Ahora sí, pobrecitos los venezolanos, pobrecitas las venezolanas, pobrecitos los niños y niñas venezolanos, porque hay que proteger, comillas de nuevo, la democracia y las instituciones en Venezuela. Claro que eso de la democracia y las instituciones más adelante vamos a mirar que no es tan cierto. Ese inusitado interés de ciertos sectores políticos, pero sobre todo económicos del mundo, alrededor de lo que pase o no pase en Venezuela, se justifica en eso que no lo está diciendo quien está hablando en este momento, el conductor de la conversa de fin de semana, no lo dice Proclama,
no lo dice Telecanal, no lo dice La Conversa de fin de semana, lo escucharon ustedes al principio, lo dice la comandante del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en nombre del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Los intereses, y ellos lo hablan en términos de seguridad nacional, y claro que así es, sobre las reservas de petróleo y de oro que hay en Venezuela. Entonces vayan viendo ustedes que ese interés, que incluso los medios de comunicación tradicionales, aliados con la oposición aquí en Colombia, los medios tradicionales de comunicación en Estados Unidos, como por ejemplo CNN, como Fox, han volcado sobre la situación política actual de Venezuela. No es un altruismo, no es porque despierte solidaridad, indignación o tristeza la paupérrima situación de las mayorías de habitantes del hermano país venezolano. Esa es la excusa. El verdadero interés de los grandes medios de comunicación, pero sobre todo de sus dueños, es decir, los emporios económicos, en este caso las multinacionales del petróleo y de la energía, es eso, la energía y sobre todo las reservas de energía que tiene Venezuela. Repito, casi el 20% de las reservas mundiales de petróleo, grandes yacimientos de oro en una economía mundial volátil, inestable, donde lo único seguro en este momento es las reservas de oro. Acuérdense ustedes, permítanme en el paréntesis para contextualizar más, para que nos volvamos más globales, que en este momento hay incendiados varios conflictos alrededor del mundo. Tenemos la guerra de Ucrania-Rusia, tenemos la guerra latente que ya está allí en Oriente Medio, a raíz de la invasión y el genocidio que está cometiendo Israel sobre el pueblo gazatí. Pero también está la guerra que se está expandiendo con Irán, está la guerra al otro lado del mundo que es latente en contra de China por parte de los aliados de la OTAN y de Norteamérica por la ruta del Pacífico, pero sobre todo por los yacimientos que hay también en esa parte del sur de Asia. Entonces, cuando hay todos estos conatos de guerra, estas guerras prendidas, la economía se desestabiliza porque el papel dinero de referencia, como el dólar, también se desestabiliza. De ahí que muchas economías alrededor del mundo pues han entrado en recesión, han entrado en pánico. Entonces, las reservas de oro como un bien estable, de valor estable, más o menos estable, pero con tendencia al alza, se vuelven importantes. Entonces, por eso se vuelve importante quién mande, quién autorice o desautorice o no autorice explotar las reservas, grandes reservas de oro que todavía tiene Venezuela. Entonces, segunda reflexión, no nos dejemos embolatar con un pretendido altruismo, una pretendida con misericordia, con una solidaridad postiza por la gente de Venezuela, que de hecho pues sí hay que tenerla, de hecho sí son merecedores de nuestra ayuda, de que volteemos a mirar para allá, pero no son esas las razones humanitarias las que están moviendo el interés. El interés, como ya lo hemos dicho, es económico, es político. Entonces, este interés no nace ahora. Este interés por las reservas de Venezuela es viejo. Este interés por todas las riquezas de Latinoamérica es la razón de ser de la política externa de Estados Unidos, que durante muchos años tuvo su primer interés en esta parte del mundo. Ese América, para los americanos de algún expresidente norteamericano, se centra en ese interés. No es una frase de redundancia ni de patrioterismo, que después retomó Donald Trump, sino que significa que América, es decir, todo el continente, tiene que ser mandado por los americanos, no los del continente, sino los que están en Norteamérica, y más exactamente en un país que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, viene una narrativa, la construcción de una narrativa que, como recién lo apuntábamos, está orientado a disfrazar esos intereses, los verdaderos intereses sobre el suelo venezolano, no sobre la gente, y discúlpeme la reiteración, lo repetitivo, lo insistente,
No es la gente, no son las venezolanas, no son los venezolanos el interés del mundo. Son las riquezas que hay en ese territorio, en sus suelos, en sus mares, lo que le interesa a las élites económicas y políticas del mundo entero. Entonces ellos han construido una narrativa desde la llegada, vámonos más atrás, del chavismo al poder. Entonces sobre esas narrativas, sobre ese tinglado, como dicen los que hablan del espectáculo, sobre esa tramoya, es que se han construido unos discursos, se han construido unas estrategias políticas, pero sobre todo se han construido unas estrategias publicitarias de manipulación de la información para justificar eso que está pasando hoy en día en Venezuela y que nos han venido avisando desde hace tiempo, sino que se nos oculta tras el humanitarismo sobre la solidaridad pretendidas, falsas postizas, digo yo, con la que nos bombardean los medios de comunicación y sobre todo la clase política del sector de la derecha. Pero sobre esta construcción histórica de este relato, digo yo falso, de humanitarismo, de solidaridad con el pueblo venezolano, quiero que volvamos después de estos muy breves pero muy importantes mensajes en este espacio de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, que llega a ustedes gracias a esta nueva alianza informativa y de opinión con nuestros amigos de Proclama el Cauca y Valle, con la gente de Telecanal y por supuesto por La Conversa de Fin de Semana. Por favor sigan compartiendo, no se desconecten, tómense un sorbito de lo que estén tomando y ya regresamos con estas reflexiones. En el mundo laboral. Profundiza tus conocimientos con los programas de posgrado de Uniconfa Cauca y aporta a la productividad empresarial. Conoce nuestra oferta académica en www.uniconfacauca.edu.co. Institución acreditada en alta calidad. Vigilado Mineducación. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Bueno, muchas gracias por estar todavía conectados con La Conversa de Fin de Semana a través de Proclama el Cauca y Valle y por Telecanal. Decíamos antes de los mensajes que toda esta situación que actualmente pues, se ha hecho visible o nuevamente visible con el proceso electoral por la presidencia de Venezuela no es nuevo, ya lleva muchos años en latencia y constantemente se pone en el tintero dependiendo
de cómo esté la correlación de fuerzas a nivel mundial, en pos pues, de los recursos del petróleo, o del petróleo como recurso energético importante, perdón. Pero estas condiciones previas fueron exacerbadas a partir de la llegada a Venezuela, a la República Bolivariana de Venezuela, del gobierno o del movimiento chavista, en cabeza de su fundador, Hugo Chávez. Y hay que preguntarse, y aquí tenemos que preguntarnos todos, ¿qué pasó? ¿Por qué arranca la supuesta crisis de Venezuela? ¿Por qué arranca el inusitado interés sobre Venezuela a partir de la llegada del gobierno de Hugo Chávez? Porque acordémonos que previo a este gobierno, al igual que en el resto del continente, bueno, en una buena cantidad de países, en esta nación predominaban el escenario político históricamente cooptado, en posesión de partidos tradicionales de derecha. La Acción Democrática y el COPEI en Venezuela, ya los mayorcitos se acordarán, las nuevas generaciones no tienen ni idea de qué significa eso. Era una especie de partido conservador y liberal en Venezuela, la Acción Democrática y el COPEI, que también se alternaban el poder en Venezuela. Pero, repito, ambos partidos de derecha, partidos tradicionales, que estaban llevando al pueblo venezolano por la misma ruta de desigualdad, de descontrol social y de falta de acceso de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de ese país. Pero sobre todo por una marcada y ya descarada robo de los recursos del país, sobre todo de PDVSA, la principal empresa del petróleo que maneja la economía de ese país. Esta excesiva corrupción, este ya descarado robo de las riquezas de los venezolanos, empezó a marcar el descontento popular en esa época. Estamos hablando de los 90, los años 90 del siglo pasado, y llevó, palabra más, palabra menos, es un relato muy interesante, pero que en otra ocasión profundizaremos, llevó a que el gobierno de este ex militar tuviera éxito. No nos podemos olvidar, y aquí va otra reflexión, que el apoyo popular que tuvieron los gobiernos de ya el finado Hugo Chávez eran abrumadores, en términos pues de los que nos manejan ahora de rechazo o aceptación de tal o cual líder, de tal o cual gobernante. Los niveles de aceptación del chavismo en esa época eran cifras del más del 60-70%. Entonces, la gente, el pueblo venezolano, las venezolanas, venezolanos, vieron con buenos ojos que una nueva propuesta política llegara a su país. A partir de ese momento, el interés del mundo entero se volcó sobre Venezuela, sobre lo que pasara en Venezuela. Con medidas de la defensa de la soberanía venezolana, es decir, la idea de que fueran los venezolanos quienes decidieran el destino de sus riquezas, que fueran los venezolanos los destinatarios de las regalías, de los impuestos por la explotación de sus riquezas. Empezó la disputa por el control de estas reservas de petróleo y de oro en este país, a punto tal que desde ese momento se empezó a construir un discurso, una narrativa que ya muchos de ustedes conocen y que se repite y que se ha repetido en países como Bolivia, como Chile, como Argentina, como Colombia, que es el fantasma del comunismo, al cual ya se le llamó chavismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Ya el chavismo se está tomando Latinoamérica, bajo la influencia del diablo Fidel Castro en esa época, y entonces se acuñó el término castrochavismo, ¿sí se acuerdan? Que todavía por ahí suena en las campañas políticas. El castrochavismo se convirtió en la amenaza. Ya no era el narcotráfico, es decir, el coco que nos impuso el gobierno norteamericano. No era el narcotráfico, ya los carteles de Colombia supuestamente estaban a punto de ser ya controlados. Desafortunadamente, para los intereses sobre el oro y el petróleo de Estados Unidos, se atravesó el suceso de las Torres Gemelas, pero que
muchos de ustedes saben, también está emparentado por el control del petróleo en Oriente Medio, ¿cierto? Las peleas allá contra los musulmanes, y entonces digamos que el interés momentáneamente por ese nuevo demonio que se estaba generando en Latinoamérica, el castrochavismo, pasó a un segundo plano porque ya la guerra, el nuevo coco, el nuevo demonio, se encarnó en los musulmanes de Oriente Medio tras el golpe a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero siempre hay un coco, siempre hay un demonio, siempre hay un enemigo externo al que hay que vencer, en el que el mundo tiene que juntarse en una nueva cruzada para vencer al mal. Entonces, repito, primero estaba el narcotráfico, después vino aparentemente el castrochavismo, después la amenaza del Islam, pero nuevamente retornamos a Latinoamérica porque el desarrollo de la política externa de Estados Unidos también ha venido sufriendo algunas variaciones. En ese sentido, el cambio de gobierno, los cambios de gobiernos de alguna manera subían o bajaban el termómetro de la atención sobre Venezuela. Pero esa atención sobre Venezuela no. Esto voy a repetirme, voy a volverme cansón. Sobre las riquezas de Venezuela siempre han estado ahí. Entonces se empieza a arreciar la contraposición entre el gobierno de Estados Unidos, su interés por el petróleo de Venezuela, y la posición autónoma soberana de los gobiernos de Venezuela. Ese contrapunteo, esa contradicción llega a un punto tal que el gobierno norteamericano unilateralmente se abrogó el poder de sancionar a Venezuela y nuevamente sacar debajo de la manga su arma preferida, que es la de las sanciones del bloqueo económico. Bloquearon a Venezuela. Con el bloqueo económico, es decir, para los que no estamos tan enterados, quiere decir que Estados Unidos manda la siguiente amenaza a sus socios, a sus aliados. Dice, si ustedes comercian o hacen cualquier tipo de intercambio comercial, incluso hasta político, con el gobierno paria de Venezuela o de Cuba o de Libia en esa época o de Siria, etcétera, etcétera, depende de quién caiga en esa red de enemigo público. Si usted comercia, hace intercambio con ese país, pues yo a usted lo sanciono también. Es decir, un chantaje internacional. Y dentro de ese chantaje, acuérdense que está la famosa ley Clinton. Entonces sacan un listado de las personas con las que no se puede comerciar. Dentro de esas estaba el gobierno de Venezuela. Entonces, miren ustedes cómo desde esa época se le empieza a montar un cerco económico y político a Venezuela. Lo mismo que hicieron con Cuba, por allá en los años 60. Y lo mismo que hacen con un resto de países en Asia, sino que nosotros no nos damos cuenta. Entonces les cierran las fuentes de ingreso. No dejan comerciar con otros países, no dejan hacer intercambios. Empiezan a ahogar paulatina, pero definitivamente las economías de esos países a punto tal que se empobrece la gente. Y entonces a nosotros nos dicen, no, mire, es que esta es una ayuda humanitaria en defensa de la humanidad y de la democracia. Pero entonces se pregunta uno, pero ¿cómo es posible que ahoguen a un país apelando a la solidaridad? ¿Qué tiene que ver la solidaridad con volver más ricos, más pobres, y miserables al pueblo de esos países? ¿No se supone que esas medidas son para ayudar al pueblo, para que no la pase tan mal con esos tiranos, con esos dictadores, con esos cocos que están al mando de esos países? Pues la respuesta de estos sabios es que a raíz de esas condiciones extremas a las que llegaban a la gente, a esa miseria a la que le llaman al hambre, en la que la ponen, obligaría a que salten movimientos populares, la insurrección, y obliguen o depongan a estos gobiernos satánicos, castrochavistas, musulmanes, narcoterroristas, póngale usted la etiqueta que quiera. La verdad es que llevan en esa narrativa ya desde desde el 2002, comienzos del siglo XXI, en contra de Chávez primero y en contra de Maduro ahora. Y aquí, para que vamos mirando ese contexto, este bloqueo ha sido ayudado por la comunidad internacional, entre ellos
los organismos multilaterales como la OEA, para el caso nuestro, la Organización de Estados Americanos. En ese mismo orden de ideas, recientemente quiere decir hace 6 años, el gobierno de Duque también apoyó ese bloqueo, como antes lo había hecho Uribe, al gobierno venezolano. Y con supuestos humanitarios. Y entonces, cuando usted tiene un país que no tiene entradas, a la que se le incautan, recuerden esa cifra que miramos al principio, casi la cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo, no le dejan tocar, y fuera de todo le incautan sus reservas de oro en bancos europeos, pues están empobreciendo ese país a las malas, es decir, le están quitando sus reservas. Un país con toda esa riqueza, las reservas mundiales de petróleo, una buena porción de las reservas mundiales de oro, con toda esa riqueza, ¿cómo puede la gente vivir en miseria y tener hambre? Pues porque un país al que no le dejan comercial es un país que no tiene cómo agilizar su economía interna. Cuando no se agiliza su economía interna, no se produce, y si lo que se produce no se puede vender, pues viene lo que estamos viendo actualmente. Cantidades y cantidades de gente pobre en la miseria que no encontró otra solución que hacer la diáspora. Es decir, empezaron a migrar al mundo entero, a buscar otras condiciones de vida que no las encuentran en su país. Y aquí viene la otra reflexión. Hay que preguntarnos hasta qué punto es cierto esta narrativa que dice que es gracias a las malas gestiones, a los abusos de autoridad de gobiernos como el de Chávez, como el de Maduro, como el de los Castro, como el que ha tenido Evo en Venezuela, como el que tuvo Correa Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, como los que tuvieron los Kirchner en Argentina, esos abusos, ¿exclusivamente será acaso esos abusos los causantes de la pobreza en los países? ¿O no será acaso las medidas de bloqueo, las medidas de sanción que no permiten que esos países prosperen, las causantes de la pobreza de su gente? Entonces ahí es donde está el quid de la narración. Esa es la pepa del cuento. ¿Quién puede decirnos cuál es el verdadero culpable de esa debacle, de esa crisis social y económica? Entonces, es muy difícil creer que un país al cual no lo dejan comercial, al cual le confiscan todos sus bienes, les confiscan sus riquezas, pues pueda progresar y pueda brindarle a sus ciudadanos las condiciones mínimas para que tenga una vida digna. ¿De quién es la culpa? Como una vieja propaganda, ¿quién tuvo la culpa? El que no puede acceder a los medios para proveerle a sus ciudadanos los mínimos vitales, o quien le cerró la llave y quien le confiscó de manera abusiva esos bienes a ese país. La respuesta pues no la vamos a dar nosotros, no la tenemos nosotros, se las dejamos a ustedes para que la reflexionen. Entonces, a partir de ahí, perdón, ha venido esta disputa, esta crisis. El cerco se ha venido cerrando a punto tal que le ha tocado a estos gobiernos inventarse una serie de mecanismos, entre comillas, por fuera de la ley para poder mover su economía y de alguna manera poder aliviar esas penurias del pueblo. En este escenario, obviamente hay quienes están interesados en que las cosas vuelvan al estado anterior, al chavismo, es decir, al del COPEI y la DECO. Es decir, a que las clases tradicionales, las clases políticas tradicionales que representaban las élites venezolanas, vuelvan al poder para que nuevamente gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos o como los de Europa, vuelvan a tener el control sobre las riquezas minerales de ese país. Esa pugnacidad lleva a la pugnacidad política que tenemos hoy en día. Entonces, entre los partidarios del chavismo, actualmente en el poder con el presidente Maduro, y los de la llamada oposición en nombre de Corina Machado. ¿Y por qué no damos el nombre del candidato? Porque como ustedes mismos han podido ver en los medios, en todos los medios de este ya está aburridor sobre cubrimiento de lo que pasa en Venezuela, el supuesto candidato a presidente ni siquiera habla, y eso llama la atención. Es el candidato, supuestamente es el agredido, pero nunca habla, nunca dice nada. La vocera, la supuestamente asesora, pero que habla más que el candidato, es Corina Machado. Pero
sobre Corina Machado vamos a tener que mirar unas cositas más adelante. ¿Por qué llegamos, para ir ya finalizando esta parte de la conversa, pero por qué llegamos a ese escenario? Es decir, hay un cerco político, un cerco económico sobre Venezuela, no lo dejan producir, la gente se empobrece, la gente se va, hay crisis económica, hay crisis de hambre, hay crisis de empleo, la gente se va, se genera una crisis política, hay pugnacidad, hay bandos encontrados, elecciones, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque en medio de este proceso de pugnacidad, esta contradicción, había un proceso de conversaciones entre la llamada oposición y el gobierno actual en cabeza de Maduro. Unas conversaciones, unos diálogos para hacer una transición, lo que llaman una transición a la democracia, para, digamos, de alguna manera normalizar los procesos electorales en Venezuela. Aquí, y con esta reflexión quiero terminar esta parte. Esas negociaciones, de las cuales también hizo parte como garante el concierto latinoamericano, pero sobre todo Colombia, esas conversaciones, si bien es cierto, avanzaron y se logró que se efectuaran las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, no habían terminado. Es decir, no es un proceso culminado, eso es unas conversaciones que tienen muchas aristas, tienen muchos puntos todavía por acordar, y que al parecer no lograron un acuerdo que es fundamental, que es la transición, una transición pacífica, es decir, que el ganador no se lleve todo y que el perdedor tampoco pierda todo. Es decir, una salida digna a quien pierda, asegurarse la participación democrática de quien perdiera las elecciones, asegurar supervivencia política, pero sobre todo física en el escenario social, político de Venezuela. Eso no se logró, o al parecer no se logró, no se negoció eso, y aquí la importancia de no perder de vista de que este es un proceso que estaba en camino, pero que gracias a la presión mediática del supuesto cambio urgente de mandato, llevó a esta nueva crisis política, social que está pasando Venezuela. El apresurar ese proceso de diálogo, de transición, de verdadera transición negociada de la crisis política en Venezuela, también ayudó a que se exacerbaran los ánimos en una crónica de una muerte anunciada, pero muy bien orquestada por quienes están interesados en las reservas petroleras y de oro de Venezuela. Sobre esto último y sobre el papel de doña Corina Machado, el papel de los medios de comunicación y el papel de Colombia en esta crisis, será la última parte conclusiva de esta conversa de fin de semana, que seguirá con ustedes después de unos breves mensajes, sin antes permitirme recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, las redes del Proclama de Cauca y Valle, las redes de Telecanal y especialmente las redes de la conversa de fin de semana. Acuérdense, ya estamos en TikTok, volvimos a TikTok, estamos en Instagram, y invitarlos muy especialmente a nuestra red en LinkedIn, que está creciendo bastante. Yo agradezco a nuestros amigos y amigas de LinkedIn por el interés que ha despertado la conversa de fin de semana. Invitarlos a que se vuelvan nuestros seguidores, también que se vuelvan seguidores de nuestros canales de YouTube y en todas nuestras redes, @la conversa fin de semana, @la conversa fin de semana, nuestras redes, para que sigamos en contacto una vez se termine este programa. Unos muy corticos mensajes para que lleguemos a la parte final y conclusiva de esta conversa de fin de semana de hoy, que estamos hablando sobre lo que está pasando en Venezuela. No se desconecten, no se vayan, ya regresamos. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo.
Bueno, ¿Cuándo vence gracias la renta por en personas estar naturales? aquí con nosotros nuevamente en la conversa de fin de semana. Muy amables por su paciencia, pero sobre todo por esa generosidad de estar aquí con nosotros, regalarnos su tiempo. Venimos hablando, para los que están llegando apenas a esta última parte, estamos hablando sobre la crisis política que nuevamente se activó en el país hermano de Venezuela, a raíz de las elecciones pasadas de presidencia. ¿Qué papel juega Colombia? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Pero, ¿qué fue que pasó en últimas? ¿Por qué tanto revuelo? Les decía antes de los cortes comerciales de que más allá pues del cerco político, económico, que pues ha pauperizado este país, ha empobrecido este país y ha causado de alguna manera el éxodo de millones de venezolanos y venezolanas, también producido, causado, motivado por los intereses que hay de muchas personas por las riquezas de este país, sobre todo el petróleo. Había un proceso de transición que se ha llamado proceso de transición a la democracia, del que hacen parte buen número de países latinoamericanos y especialmente Colombia como garantes de esta negociación, de esta salida negociada a ese conflicto político. Allá todavía no es tan armado, es político, en Venezuela, en el que se buscaba que de alguna manera se dieran las garantías plenas para el ejercicio de la política electoral. Es decir, que dado el caso, como recién pasó ahora, de que se llevaran a cabo unas elecciones presidenciales o de otro tipo en este país, quien ganara pues no se llevara todo y quien perdiera tampoco perdiera todo, es decir, que se le garantizara al perdedor una salida digna y sobre todo su presencia física y política en ese país. Esa parte, decimos, o por lo menos en nuestra opinión, creo que no fue suficientemente acordado o de plano no se acordó. Porque hay muchos aspectos alrededor de los cuales no se ha llegado a acuerdo en esas negociaciones, sobre todo el interés y el manejo de los recursos de ese país. Es decir, seguiría Venezuela siendo soberana en el manejo de sus recursos petroleros, auríferos y de otros minerales. Seguiría siendo Venezuela soberana, autónoma en el manejo de su economía. Seguirían siendo los venezolanos y venezolanas dueños de sus destinos. Eso todavía estaba en discusión. Sin embargo, ante la presión mediática, acuérdense que veníamos hablando que hay una presión de muchas personas, de muchas empresas alrededor del mundo para que el actual gobierno de chavista suelte poder y poder regresar a un estado de cosas anterior de los partidos tradicionales de derecha en Venezuela, que le permitieran a estos interesados en los recursos naturales volver a hacerse de ellos. Esta disputa, esta presión, tiene unos, como en todas partes del mundo, tiene unos protagonistas de primera mano, que son las grandes cadenas, los grandes medios de información, que como ya hemos venido repitiendo en la conversa de fin de semana, que no hacemos otra cosa sino recogerlo de los análisis de los expertos, está concentrada en muy poquitas manos. Es decir, los dueños de los grandes medios de comunicación, de los medios tradicionales de comunicación, son muy poquitos, son grupos empresariales, muy poquitos grupos empresariales que tienen, miren ustedes que no es coincidencia, no puede ser coincidencia, intereses, por ejemplo, en las reservas petroleras, que tienen intereses, por ejemplo, en las reservas de oro y, como decíamos al principio de la conversa, en las reservas de litio tan presentes en Latinoamérica. Entonces esas mismas empresas son dueñas de los medios, por lo pronto ponen a esos medios, a los periodistas que trabajan para ellos, son sus empleados, tienen que cumplir órdenes, a armar estas narrativas para de alguna manera desestabilizar a esos gobiernos que no son tan afines, no son amigos, no son aliados, para poder ellos echarle mano a esa riqueza. Ese es el resumen muy sucinto. Entonces, los medios de comunicación han ejercido esa presión para obligar a que se realizaran las pasadas elecciones. Ahora bien, hecha la claridad de que la negociación para que se hiciera eso no estaba completa o no se perfeccionó, quienes participaron en estas elecciones, incluida la señora Corina Machado y todos los integrantes de esa coalición, aceptaron las reglas del juego. Y aquí quiero que esta sea una de las más importantes reflexiones con las que ustedes se queden. Quienes participaron en esas elecciones aceptaron las reglas del juego. Y eso es algo que saben los venezolanos, algo que sabemos la mayoría de quienes de alguna manera nos hemos enterado de ese proceso.
Y eso pasa en todas partes del mundo. Quien participa en un proceso electoral se somete a las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? El código electoral, o como quiera que se llame en cada país. Hay un código, una ley, un marco jurídico que dice cómo se deben hacer esas elecciones, cuáles son los tiempos y cuáles son los mecanismos para participar en ella, para elegir, pero sobre todo para contar, que es en lo que estamos metidos ahora en Venezuela. Digo, estamos como una manera de discurso. Obviamente es un asunto que compete únicamente a los venezolanos. Y entonces quienes se sometieron a esas reglas ahora salen a decir, y esa es la percepción que tenemos muchos desde afuera, y aquí quiero hacer un paréntesis, respetamos a más no poder la soberanía del pueblo venezolano. Y en esto sí nos pegamos a lo expresado por el presidente de Colombia. Es que le toca al pueblo venezolano definir cómo quieren gobernarse y cómo quieren hacer sus procesos democráticos. Son ellos, no somos los demás quienes debemos decir hagan esto o hagan lo otro. Entonces, dicho esto, hecha esta aclaración, quiero decir que quienes se sometieron a esas reglas del juego, las que están vigentes, pues no pueden salir ahora a decir que esas reglas ya no les gustan, porque no se hacen en los tiempos que ellos quieren y las maneras que ellos quieren. Informaciones provenientes de Venezuela, esta no es desde lo que veamos nosotros acá en los noticieros, sino desde allá, gente de allá, medios de allá, nos hacen caer en cuenta que, por ejemplo, hay quejas, y en esa comparten pues los contendores electorales, hay quejas sobre el proceso mismo de conteo. Eso es lo que ha armado toda esta crisis. Pero miren ustedes qué chistoso, cuando ambas partes se declaran ganadoras, inmediatamente pues lo más adecuado es que se proceda a contar para ver quién tiene la razón. Pero ese conteo no fue fácil, no ha sido fácil, porque quienes salieron a protestar, porque supuestamente les habían robado las elecciones, impidieron el traslado de las máquinas. Y esa es una noticia que no está rondando en el mundo. No dejaron mover las máquinas, y entonces si no dejan llegar las máquinas para que las cuenten, ¿cómo es posible que de un lado o del otro digan que tienen las actas de los escrutinios? Si esas máquinas no han podido ser revisadas o no habían podido ser revisadas en esos momentos. Después hubo un hackeo del que ambas partes se han quejado, un hackeo al sistema electoral. Ambas partes se han quejado. Pero mire qué curioso, las informaciones no dicen que las claves de acceso o una de las claves de acceso están en poderes de la oposición. Es decir, si la oposición no escribe su clave para entrar en el proceso, pues no se puede hacer el proceso. Y entonces no es factible, o uno no entiende acá cómo se quejan de que no hay acceso si son ellos quienes tienen las llaves para poder acceder, e incluso para poder permitir que el proceso de conteo se haga. No se explica cómo. Y finalmente está el marco jurídico. Entonces, imaginen ustedes que al otro día o el mismo día todos estaban declarando ganadores. Los de Chávez decían que Maduro había ganado, los de Corina habían dicho que, hasta su nombre se me olvida, su candidato había ganado. Pero la verdad es que el marco jurídico de Venezuela dice que el Consejo Nacional Electoral de ese país tiene hasta 30 días para declarar el ganador. Y lo mismo pasa en Colombia. Y lo mismo pasa en todas partes del mundo, es decir, ningún consejo o la autoridad que tenga esa competencia para declarar el vencedor y declarar quién es el nuevo presidente o presidenta, primer ministro o primera ministra, lo hace al día siguiente, en ninguna parte del mundo. Y voy a poner, para ir cerrando esta conversa, voy a poner un ejemplo. Acuérdense ustedes de Biden, Estados Unidos de Norteamérica, la cuna de la civilización occidental. Muchos países solo reconocieron a Biden después de que la ley de Estados Unidos lo hubiera hecho. ¿Y sabe cuándo pasó eso? Fue en enero del 2021, 3 meses después de las elecciones en Estados Unidos. Ahí la CNN, Fox, RCN, Caracol, El Mundo, El País de España no pusieron el brinco. ¿Por qué se demoraron tanto en decir que Biden había ganado?
¿Por qué se demoraron tanto en decir quién era el presidente de Estados Unidos? 3 meses, imagínense, ¿cómo es posible que tengan engañado al pueblo norteamericano después de 3 meses? La actual presidenta electa de México todavía no se ha posesionado porque solo hasta estos días va a ser declarada oficialmente como presidenta de México. Y acá la OEA no le está reclamando al Consejo Nacional Electoral de México por qué no ha declarado vencedora a la señora Sheinbaum en México. Dependiendo del interés que haya y dependiendo de quién se sienta dolido, entonces sí forzamos estas declaraciones. Todo esto para decir que quienes aceptaron participar en esta contienda en Venezuela, pues estaban supeditados a esos plazos y a esos modos de hacer. Entonces aquí hay mucho juego, ya con esto termino, hay mucho juego de desinformación. Quienes no vivimos en Venezuela, pues mal podríamos decir fulano tiene la razón, fulano no tiene la razón, porque nosotros no vivimos allá, no padecemos o no gozamos ese país. Pero sí podemos afirmar desde acá afuera y qué es lo que motiva, o desde nuestro punto de vista, muy humilde punto de vista, cuáles son las razones para que haya tanto interés sobre lo que pasa en Venezuela, sobre lo que pasa en tal o cual elección. Es el oro, es el petróleo. Hay intereses por esas riquezas y esos intereses no estarán satisfechos hasta que no puedan asegurarse que al mando de ese país, por ahora Venezuela, más tarde será Chile, Bolivia, como ya lo hemos visto, Argentina, cuando no estén contentos con quien esté en el mando en esos países que poseen estas riquezas estratégicas para el mundo, pues no dejarán de haber conflictividades, no dejarán de forzar narrativas políticas, narrativas sociales que pongan al pueblo en contra de aquellos supuestos enemigos de que los bienes de las naciones, las riquezas de las naciones sean manejadas por las naciones y no por oligopolios mundiales, por transnacionales del oro, del petróleo o de la agroindustria. Mientras eso no pase, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es muy probable que sigamos teniendo este tipo de descontentos sociales, estas crisis sociales y políticas, porque se van a ver encontrados en últimas los intereses de las multinacionales y de una clase política afín a estas multinacionales por hacerse a las riquezas de los países, y por el otro lado quienes creemos y creen que las riquezas del país pues son del pueblo y exclusivamente, y es el pueblo a quien toca decidir qué hacer con ellos. No se ve a la larga qué pueda hacer para que esta situación avance en Venezuela, pero sí nos parece, ya agradeciéndoles a ustedes por la paciencia y la generosidad, sí me parece muy acertada y muy ajustada la posición de Colombia, la posición de México, de Brasil y recientemente de Chile, en un comunicado en el que llaman a la cordura, llaman a acudirse a las partes, a la regla de juego que pactaron cumplir, y a que sea el pueblo venezolano en últimas quien defina esto y no otra parte, para tratar de acallar esas peticiones de injerencia extranjera, incluso hasta militares, que por cierto ya había hecho doña Corina por allá en el 2014, cuando pidió, entre otras cosas, el bloqueo para Venezuela. Miren ustedes, una venezolana pidiendo que bloquearan a su país y sobre todo que hubiera intervención militar. Entonces, para alejar ese fantasma de una conflictividad armada mucho más grande, mucho más grave y mucho más terrible en Venezuela, este comunicado de los gobiernos de Colombia, de México, de Brasil y últimamente de Chile, están llamando a eso, a que sea la institucionalidad quien en últimas defina y que se vuelva a la mesa de negociación para darle una transición a esta conflictividad. De eso queríamos conversar con ustedes, compartir estas reflexiones y terminar diciéndole que, como lo hemos dicho y como lo hemos mencionado en esta conversa, hay demasiada información, alguna de buena fe, la gran mayoría de mala fe, alguna desinteresada, la gran mayoría interesada, que no nos permite ver más allá de lo que realmente está pasando. La recomendación es no tragar entero, buscar en muchas fuentes y poner en duda todo.
incluso lo que estamos diciendo acá. Nos vemos de aquí a 8 días si no pasa nada extraordinario en esta, su casa de la reflexión, del análisis y de la opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Aquí en esta otra casa grande que se llama Proclama del Cauca y Valle, nuestra otra casa allá en el Valle que se llama Telecanal, en este espacio que se llama La Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho, chao, chao.